Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes, tardes, profesora. profesora. Buenas tardes. Buenas Hola, ¿cómo tardes. están chicos? No sé si vieron que, bueno, llegué a subir las carpetas de, la carpeta de las lecturas de prácticas, y también, am, bueno, también, no, porque eso ya estaba, las clases 0 y 1, ¿no? Esas sí, sí ya estaban. Yo quería saber si alguno había tenido inconveniente a la hora de ver las clases 0 y 1 por su cuenta, si es que alguno había tenido que visualizarlas después. No estoy segura. Hola. Yo entré después y no había problema, profe. Ah, ya, qué bueno. Ya, es que en otro salón me dijeron que habían tenido unos problemas y bueno, entonces quería estar segura de que aquí no. Bueno, quería empezar la clase de hoy retomando ya un poco más lo que es nuestro temario y los temas que vamos a tratar a lo largo de todo el semestre. Parece que quiero compartir pantalla, pero no puedo ahorita. Ahora sí. Vamos a ver. Voy a compartir el mismo Paideia, ¿de acuerdo? Esto está colgado en Paideia. Así quería que sepan que, bueno, a pesar de que el inicio es así como 2021, ¿no? El temario no ha cambiado, así que lo que cambia en lo que viene es a veces el énfasis que hacemos en uno u otro tema en especial, porque depende de, bueno, algunos detalles que yo quiera añadir a veces, otras veces de las preguntas que ustedes me hacen, ¿no? Y yo voy viendo algún interés en particular, entonces eso va haciendo diferencia, ¿no? Pero en lo que refiere al temario general y a los 3 bloques, sí les quiero presentar este video que tenemos aquí. A ver, voy a mover esto. No sé qué pasa aquí. No sé por qué miro el cielo. Eso es, bueno, eso es debido a que eran mis primeras grabaciones. Ya les he contado, ¿verdad? Y sí. Tin, 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 tin. A ver, poner en pausa un ratito. No, 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 no. ¿Qué pasó, chicos? Vi a alguien que dijo, no, 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 no. Quiero, a ver, chat. Hola, chicos. Espérenme. ¿Por qué esto no me hace caso? Ajá. No, eso no. Bueno, eso no nos interesa. Tampoco nos interesa. Esto. Eso. Eso. Ahora sí, ¿están viendo ustedes la pantalla de nociones fundamentales del concepto de gramática? Sí, pero creo que todavía no hay audio. Sí, pero no se escucha. No se escucha. Quiere decir que no he compartido el audio, quizás. A ver. Sí, no había compartido el audio, creo. A ver, ahora sí. Veamos. Tres grandes bloques. Un momentito. Entonces nuestro curso está dividido en 3 grandes bloques. El primer bloque se denomina nociones fundamentales, el concepto de gramática. Si ustedes ya han visto el
el video en el que presento lo que no vamos a tratar en el curso. Entonces ya pueden haber descartado varias cuestiones relacionadas a este término gramática, que suele producir bastante, digamos, por lo menos aprehensión entre los estudiantes, ¿no? La verdad es que a mí también me parecía y me hacía sentir eso cuando tenía la edad de ustedes y cuando de hecho estaba también en el colegio y todo, ¿no? La gramática para mí era algo totalmente distinto a lo que posteriormente entendí que era, ¿sí? Y a lo que posteriormente descubrí que me iba a dedicar. Entonces, bueno, el primer bloque está dedicado a ver varios conceptos como el concepto de lenguaje, el concepto de lengua, el concepto de comunicación y también el concepto de gramática. Naturalmente también vamos a explicar qué es la lingüística, a qué se dedica y cuál es el papel del lenguaje y de la gramática dentro de los estudios lingüísticos, ¿no? En su momento. Entonces, en el primer bloque del curso de 3 bloques, nuestro curso tiene 3 bloques temáticos. En el primer bloque del curso nos vamos a dedicar a distinguir estos conceptos. El concepto del lenguaje, del de lengua, del de comunicación, del de gramática. ¿Sí? Vamos además a trabajar a profundidad qué cosa es lo que se entiende por gramática y cómo está estructurada una gramática, en qué consiste una gramática. Para ello nos vamos a apoyar en un conjunto de lecturas que también están en el sílabus del curso y que estoy colgando el día de hoy, lunes. Probablemente a la hora que ustedes vean este video ya estén colgadas, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es importante que lo sepan. Bueno, nuestro curso tiene tres grandes bloques temáticos. El primero es el relacionado a la gramática. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro curso se llama Estructura del Lenguaje y la idea es comprender cómo el lenguaje realmente tiene una estructura muy, de alguna manera simple y comprensible, y veremos que los seres humanos nos apoyamos en ella para poder generar todo tipo de expresiones lingüísticas. Todas las expresiones lingüísticas que generamos en nuestra vida, ¿no?, están basadas en esta estructura que llamamos gramática y que no tiene que ver con las reglas de escribir ni de hablar, de las que mucho se ha hablado, de lo que mucho hemos escuchado desde nuestra época escolar, sino con una serie de conocimientos que tiene el hablante. Es decir, el enfoque que nosotros vamos a utilizar para entender lo que es la gramática es un enfoque que tiene que ver con qué es lo que sabe el ser humano para poder expresar las oraciones, las expresiones lingüísticas que utiliza su lengua en general. Desde hola a ¿cómo estás? Podría expresar a mi lapicero y te lo devuelvo mañana. Todo eso, ¿de acuerdo? Bueno, hay muchas otras expresiones, ¿no? Todas las que podamos pensar que cada hablante puede producir. Y asimismo también la gramática es una herramienta que nos permite a los hablantes, o un conocimiento que nos permite a los hablantes comprender lo que otras personas dicen. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver cómo son estos mecanismos naturalmente a lo largo de todo el semestre, ¿no? Y vamos a ir desagregándolos, avanzando poco a poco sobre ellos para que esto quede claro y puedan comprender todo este proceso a cabalidad. Y bueno, entonces, nuestro primer bloque tiene que ver con esto. Luego, pues me gustaría que me haga caso a la diapositiva. Sí, pase al segundo bloque. El segundo bloque está dedicado a hablar de qué son las lenguas y de la gramática de las lenguas. Vamos a ver que las lenguas en general no se presentan de manera homogénea, sino que en realidad las lenguas se presentan de distintas formas de hablar. Es decir, por ejemplo, si hablamos del castellano, hay distintas formas de hablar castellano. Si hablamos del inglés, del francés, del quechua, hay distintas formas de hablar cada uno de ellos, de estos idiomas o lenguas, ¿no? Y cada una de estas formas de hablar van a tener una gramática específica.
En este sentido vamos a hablar de lo que se denomina variación lingüística y también, y dentro de la variación lingüística vamos a ver que existen formas de hablar distintas, lo que aquí denominamos variedades lingüísticas, ¿sí? Las formas de hablar de las personas se distinguen por las características distintas de su habla, ¿no? Vamos a ver cuáles son esas características a las que técnicamente llamamos rasgos lingüísticos y de qué tipo son. Eso por un lado. De otro lado, cuando terminemos de hacer esta observación sobre las lenguas, ¿sí? Y estos análisis distintos que vamos a ver, en cuanto a las gramáticas diferentes que se encuentran dentro de una lengua, ¿no? Vamos a ver que también la lengua se concibe como una unidad, ¿no? Y vamos a ver qué factores condicionan a los hablantes a entender la lengua como una unidad, pero también qué factores hacen que los lingüistas agrupemos las distintas variedades lingüísticas, las distintas formas de hablar una lengua bajo un nombre específico, por ejemplo, el castellano o el inglés, porque muchas veces podemos decir cosas como la ratón, dice una persona, y nosotros lo corregimos y le decimos no, una persona extranjera, ¿no? Una persona que no habla castellano como primera lengua, como lengua materna, ¿no? Podría estar aprendiendo castellano y decir la ratón. Bueno, nosotros diríamos no, en castellano es el ratón. Entonces, ok, ¿no? La corrección hecha, muy bien, y hablamos así y asumimos estas cuestiones, ¿no? En castellano, ¿no? Es el ratón. Bueno, vamos a ver cuáles son las características que tienen estas distintas formas de hablar una lengua y qué factores condicionan a que podamos hablar así de el quechua, el castellano, el francés, el inglés, etc. ¿De acuerdo? A eso nos vamos a dedicar en el segundo bloque. También vamos a hacer bastante análisis de las distintas formas de hablar. Vamos a buscar qué características distinguen las distintas formas de hablar una misma lengua. Y vamos a entender estas características dentro de la estructura gramatical. ¿Sí? Vamos a ver dentro de los distintos niveles de una gramática qué tipo de características van cambiando, ¿no? En las distintas formas de hablar. Y el tercer bloque de nuestro curso, el tercer gran bloque de nuestro curso, se denomina la gramática y la representación de situaciones. Este tercer bloque va a combinar todo lo que hemos visto antes con el hecho de que en una lengua somos capaces de decir una frase y representar algo que está sucediendo en el mundo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los gatos saltaron del balcón anoche. Bueno, en una oración como esa, estamos tratando a lo mejor de dar cuenta de algo que ocurre en un mundo. Puede ser un mundo real o un mundo ficticio, no importa, pero estamos tratando de dar cuenta de una situación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos utilizando la gramática que conocemos, es decir, todos los recursos gramaticales de los que ya vamos a haber hablado anteriormente, se ponen en marcha para permitir que nosotros demos cuenta de una situación, ¿de acuerdo? Con una frase, como esa o como cualquier otra, ¿de acuerdo? Incluso si hablamos de una idea, una imagen o una situación ficticia, como llovieron ranas del cielo, también estamos utilizando la gramática para dar cuenta de una situación, en ese caso una situación ficticia, ¿no? Pero también estamos usando nuestra gramática, nuestro conocimiento de una lengua para poder dar cuenta de esa situación. Entonces ya en el tercer bloque vamos a ver cómo se relacionan y cómo se entretejen las distintas propiedades semánticas, que quiere decir de significado, sintácticas, que quiere decir de cómo se ordenan las palabras en una oración, por ejemplo, y morfológicas también, que habla de cómo las distintas partes de una palabra también se combinan para darnos información del mundo, ¿no? Como les digo, real o ficticio.
¿De acuerdo? Hasta aquí tenemos los 3 grandes bloques de nuestro curso. Lo más típico va a ser que lleguemos a hablar de la variación lingüística y luego hablemos ya de la parte de la unidad lingüística para después del parcial. Es decir, que abarquemos hasta variación lingüística en el examen parcial y luego la parte de la unidad lingüística y el bloque 3 del curso pasada la semana 9, es decir, a partir de la semana 10 del curso. Por ahora lo dejo aquí. Me parece importante que ustedes sepan cómo vamos a trabajar, cuáles son las partes de nuestro curso y nada. Continuamos en un momento. Listo, chicos. Entonces, bueno, esa ha sido una presentación un poco ya más detallada de cada uno de los 3 bloques del curso, ¿no? Es un poco normal si, bueno, a lo mejor los términos que se han usado todavía no son muy familiares, ¿no? Porque, bueno, recién estamos empezando, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, vamos a ir detallando todos estos términos que luego utilizo. Trato de no utilizar mucho en ese video de presentación, pero igual salen términos que a lo mejor bueno, no son pues muy claros todavía, pero normal. Esta es una presentación general, muy sucinta, muy así, breve, ¿ya? Ahora, lo que me interesa compartirles a continuación, estoy en una pregunta hasta ahorita. ¿Hay alguna duda por ahora? Estoy viendo el chat también, por si acaso. ¿Todo claro? Chicos, una consulta. No sé si llegamos a hablar de que debíamos escoger un delegado y un par de subdelegados para nuestra clase. No, profe, ¿Llegamos a hablar de eso? no llegamos a hablar de eso. Ok. Ok, bueno, vamos a ver si nos queda tiempo al final, ¿ya? Para hacerlo, si no lo hacemos el lunes. Pero me parece importante porque no sé que entre ustedes tienen un grupo de WhatsApp y a mí me gustaría a veces, tener, poder, no sé, notificarles alguna cosa a sus delegados para que les pasen a ustedes, ¿no? De cualquier falla del sistema y esto, ¿no? De nuestras clases, sería bueno poder pues hacer algo así, ¿no? Yo definitivamente no puedo con los grupos inmensos, entonces prefiero hacerlo así y pedirles a ellos que estén en contacto con ustedes, bueno, cuando sea necesario, ¿no? Ya, bueno. Si no hay preguntas hasta ahorita, cierro el chat y me gustaría compartirles otro asunto que es más ya, tiene que ver básicamente con la... Fíjense que acá me están saliendo cosas de otra computadora que no es esta. Me parece que es esto. Ajá, ok. Entonces, no es esto. A ver, un minuto. Ajá, listo. Ahora sí. Ah, qué alivio. Lo había preparado para que salga así, pero bueno. No quiso. Así. Ahora sí. Entonces ahora lo que vamos a hacer, no sé si están viendo toda la pantalla que dice 1, nociones fundamentales, el concepto de gramática, está repetido, ¿no? Eso.
¿Sí? ¿Se está compartiendo bien? ¿Correcto? Ahí ya. Bueno, entonces, el primer punto de todo esto está conformado por este título que dice el lenguaje, las lenguas y la comunicación, definiciones. Bueno, es que resulta que los tres términos estos, el lenguaje, las lenguas y la comunicación, suelen ser términos estrechamente relacionados, ¿no? Es decir, están tan relacionados que durante todo el sistema escolar básicamente se nos repite que el lenguaje es un medio de comunicación, ¿no? O que el lenguaje sirve para la comunicación, cada vez que se pregunta qué es el lenguaje, ¿no? Y entonces, un poco que nos acostumbramos a que la definición del lenguaje esté dada en relación a este término de abajo, comunicación. A ver, obviamente que el término lenguaje y el término comunicación están muy relacionados, igual que el término lenguaje y el término lenguas, ¿no? O lengua, ¿no? Pero si bien están relacionados, me gustaría que sepamos que, bueno, todos estos conceptos de aquí, sí, tienen relación y eso está bien, pero son distintos, ¿sí? Y para poder tener una idea más clara de qué cosa es cada uno o de hasta dónde abarca cada uno de estos términos, necesitamos tratar de definirlos de manera distinta, ¿no? Es lo que hace la lingüística, trata de despejar las distintas áreas de cada concepto para poder entender mejor lo que está ocurriendo. Entonces, si bien todos estos términos pueden presentarse dentro de una misma caja un poco revueltos, ¿no? Nuestra misión en este momento es empezar a distinguir cada uno de estos términos. Entonces, si nos, si nos preguntamos, 1.1 dice el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Y tratamos de no definirlo como es un medio de comunicación, que en realidad es una respuesta que nos está diciendo para qué sirve o cuál es una de sus funciones, pero no nos está explicando qué es realmente, sino nos está diciendo sirve para, ¿no? Está respondiendo a una pregunta del tipo qué función tiene o para qué sirve el lenguaje y no qué es el lenguaje. ¿Ya? Entonces, cuando nos preguntamos qué es el lenguaje dentro de la lingüística, surgen dos grandes definiciones, dos grandes, sí, eso, definiciones, ¿no? Que utilizamos los lingüistas. Una muy general, ¿no? Muy amplia, que es utilizada por todos los lingüistas y casi no nos damos cuenta y cada vez que hablamos del lenguaje estamos haciendo alusión a lo que esta definición implica, ¿no? Y otra definición que le llamo específica porque tiene que ver más con una perspectiva de estudio dentro de la lingüística, ¿sí? Entonces, vamos a ver dos grandes definiciones del lenguaje. La primera es esta definición amplia y general. En este sentido, dice aquí, ¿no? En un sentido amplio y general, tal como es usado en la lingüística. Las transiciones, después les cuento la historia de esas transiciones. Bueno, tal como es usado, bueno, el lenguaje, me molesta la barra, es un concepto que refiere a todas las lenguas del mundo a la vez. Es decir, el lenguaje se entiende como un fenómeno de la humanidad que agrupa a todas las lenguas del mundo, debido o en función de las semejanzas que éstas presentan entre sí. ¿Qué son estas? Estas, las lenguas. ¿Semejanzas? Sí, semejanzas. Entonces, para empezar, hablamos de un fenómeno humano, ¿no? La lingüística estudia el lenguaje humano, ¿de acuerdo? Y de hecho define el lenguaje como una característica del ser humano. Luego veremos eso con más detalle, ¿sí? Pero la idea es que ese fenómeno es un fenómeno que agrupa a todas las lenguas en función de
de que estas se parecen. Estamos diciendo que hay semejanzas entre las lenguas. Hemos dicho que las lenguas se parecen porque desde quizás la perspectiva de nosotros los hablantes, bueno, yo soy su profesora, ¿no? Y soy lingüista, pero también soy hablante, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de hablante, yo no le encuentro muchas semejanzas a las lenguas. O sea, no parecería. Veamos esto de aquí, miren. Espero que se esté compartiendo el audio. Me lo dicen, ¿ya? Si sale el audio correctamente, ¿ya? En el planeta ¿Se existen... oye? No se está compartiendo la pantalla, a mí solo el audio. No, sí se ve y también se escucha. Pero no, o sea, se ve su diapositiva, pero no se está Ya. Entonces, vamos a ver. Ya. Espérense. Algo ha pasado entonces. Ya. Es que se abierta en una nueva pestaña. Por eso que voy a volver a compartir. La voz de robot es terrible, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ay, ahora sí, ¿no? Ahora sí ven la pantalla de Ed Paso, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí, Miss. En el planeta existen centenares de idiomas distintos repartidos por los 5 continentes. Veamos cómo suenan algunos idiomas del mundo. Ahí, espérense. はじめまして。私はひろこです。よろしくお願いします。 Never care about what other people think. Only care about making progress. Да, конечно. Почему и нет? Многие из вас знают, что меня зовут Лена, что я родилась на юге в Казахстане. E é isso, então. Eu queria só dizer um oi e perguntar a vocês se vocês acham uma boa ideia ou... C'est vrai, on n'entend pas mes mots, mais en fait j'ai eu un coup de foudre pour toute cette poésie anglo-saxonne qui est... 年啦，呢10年嚟我一直都係用英文同你哋溝通啦。其實有好多個原因嘅。第一，我住喺美國，但 오늘은 제가 한국어로 자기소개를 할 거예요. 왜냐하면 الله يسلمك هذا من فضل الله يا اخو. الحمد لله اقول يا عابد يا اخي احنا Aunque solo vieras un 10% o un 5% quizás. Die Aspen und ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus Hawaii und habe... Ok, chicos. Esto que les he mostrado ahorita, ¿no? Solamente trata de, bueno, mostrarnos que definitivamente pues las lenguas suenan bien distinto, ¿no? Y si no sabemos alguna de ellas, seguramente no vamos a entender lo que se está diciendo, ¿no? Ay, chicos, disculpen, ¿saben qué? Bueno, en esta casa prácticamente seguimos en cuarentena, no sé cómo es en la casa de cada uno, pero se hacen entonces pedidos de cosas. Yo programé y me dieron un horario a escoger de 4 a 5, y escogí obvio de 4 a 5 porque a las 4 acaban de hacer clase. Y mi casa tiene 4 departamentos y, bueno, mi departamento queda en el tercer piso de la casa, entonces tocaron el timbre y tuve que bajar los 3 pisos para recibir el pedido, porque claro, ¿qué le voy a decir, señor? Se me dijo después de las 4. Y no son las 4. Bueno, disculpen. Ya está. Entonces, bueno, retomando el tema, ¿no? Claro, desde el punto de vista del hablante,
las lenguas son diferentes, ¿no? Pero, sin embargo, si volvemos a nuestro PPT que estábamos tratando de compartir, ¿no? Bueno, ay, ¿qué pasó aquí? La barra. Acá, ya está. Ahora sí. Ya habíamos visto esto, ¿no? Bueno, la idea es esta, ¿no? Veamos, más allá de cómo suenan y de que en muchos casos no entendemos nada, ¿cierto? Las lenguas se parecen en al menos 3 aspectos. Y entonces aquí dice, desde el punto de vista de los estudios científicos, existen al menos 3 grandes aspectos en que las lenguas del mundo son semejantes. Quiero hablar del primero de ellos solamente hoy día porque es, bueno, creo que muy claro y sobre todo es muy cortito para el tiempo que nos queda, ¿no? Y es este aspecto fisiológico que tiene que ver con la anatomía del ser humano, ¿no? Y de aquello que hacemos uso, los hablantes, para, bueno, para hacer uso de nuestra lengua, ¿no? Entonces, en primer lugar, esta semejanza grande a la que nos referimos es este aspecto fisiológico, aquello que empleamos de nuestra anatomía para utilizar nuestra lengua, los seres humanos. Y bueno, básicamente, en el centro de todo se encuentra nuestro gran procesador, que es el cerebro, ¿no? Qué bonito me salió ese dibujo, fíjense. En la pizarra ni en broma me sale así. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el cerebro? Bueno, el cerebro le envía instrucciones a nuestro aparato fonador, ¿no? Le envía instrucciones acerca de cómo debe actuar el aparato fonador. ¿Qué es el aparato fonador? Bueno, el aparato fonador en realidad está compuesto por varias partes y órganos de nuestra fisonomía. Empezando de arriba abajo tenemos a la nariz, la cavidad nasal, ¿no? Luego la cavidad oral, luego la laringe y la glotis, las cuerdas vocales. Y entonces, bueno, pues ahora me torturan por lo del pedido. No, lo siento, ya. Entonces, toda esta zona, ¿no? Hasta las cuerdas vocales, ¿no? Que si ustedes ponen los dedos en ese huequito que yo tenía hasta que empezó la cuarentena, subí de peso bastante, aquí, ¿no? En la base del cuello, digamos, ¿no? Si ustedes ponen ahí los 2 dedos y emiten algún sonido vocálico, por ejemplo, así, ¿no? Notarán que vibra. Bueno, ahí están las cuerdas vocales. Entonces, si nos fijamos, ¿no? Nuestro aparato fonador está compuesto por todo eso y todo eso es lo que usamos. Ahora, dentro de la cavidad oral también existen distintas partes, ¿no? Por ejemplo, los dientes cumplen un papel importante, los labios, la lengua, el paladar, la misma estructura de nuestra cara, ¿no? Hace que se forme una cavidad de resonancia en la boca, ¿no es cierto? O sea, dentro de la boca, ¿no? Y así. A ver, un minuto más, por mi caso. Entonces, bueno, todas estas partes de la cavidad oral juegan un papel bien importante en las lenguas habladas, ¿no? Así también, digamos, el aparato auditivo, el oído, el sentido del oído, juega un papel importante a la hora de procesar los sonidos de habla de otros, ¿no? Digamos que el cerebro identifica esos sonidos y los decodifica, ¿no? Y les da sentido, además, les otorga significado, ¿no? Entonces, bueno, el aparato auditivo es también algo que, digamos, juega un papel importante. Y ahora, además, pues, en un poco tiempo vamos a ver que existen zonas del cerebro que funcionan más en el habla, ¿no? Y otras zonas del cerebro que funcionan más en la escucha comprensiva de las cuestiones lingüísticas, ¿sí? Luego veremos eso más adelante, pero bueno, entonces, bueno, todo esto, ¿no? Tanto el aparato fonador como el sistema auditivo y el cerebro como centro de procesamiento, ¿no? Cumplen una función importante. Y bueno, esto sucede también para el caso de las personas que no hablan una lengua oral, sino una lengua señada,
¿no? Me parece que en la clase pasada comentamos sobre esto. Entonces, las lenguas de señas, ¿no? Funcionan, digamos, de la misma manera, pero de otra manera. El cerebro, de todas formas, es el gran procesador, ¿no? Y luego tenemos un aparato locomotor que coordina la mano, la cara y el cuerpo, porque las señas normalmente son hechas con las manos, pero también con los gestos de la cara y con ciertas posturas corporales, en muchos casos, ¿no? Y, bueno, obviamente no se utiliza el aparato auditivo, sino el visual, ¿no? Porque estamos hablando de lenguas de sordos, ¿no es cierto? Lenguas de señas, que son lenguas que se producen en comunidades sordas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en verdad, tenemos nuevamente la misma situación, ¿no? Todas las lenguas de señas del mundo funcionan también de esta manera, utilizando este aparato locomotor que coordina mano, cara y cuerpo, y el sistema visual, ¿no? Que procesa los estímulos visuales de las señas para convertirlas en, digamos, para darles significado, ¿no? Entonces, estos dos aspectos, digamos, o estas dos maneras de hablar, ¿no? Comparten el hecho de que, pues, en los dos casos, lo que interviene, en realidad, lo que interviene es exactamente lo mismo, ¿no? El cerebro y aquello que, digamos, el aparato que el cerebro identifica como el adecuado para producir las señales, ¿no? Y también el centro auditivo que procesa las señales habladas, ¿no? Para el caso de los sordos, pues va a ser el sistema locomotor y el sistema visual, ¿no? Pero, bueno, fisiológicamente, fíjense, todas las lenguas del mundo utilizan exactamente los mismos elementos de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ese es el primer aspecto, digamos, que se puede mencionar en el cual las lenguas se parecen. Claro, no son, o sea, ustedes miran, no son las lenguas en sí, bueno, pero las lenguas se tienen que expresar de alguna manera, de lo contrario no sabríamos ni siquiera que existen. Entonces, sí, es uno de los aspectos en los que se asemejan las lenguas, ¿no? Y es decir, qué cosa usan del cuerpo humano para poder funcionar. ¿De acuerdo? Bien, no sé si hay preguntas hasta aquí. Veo el chat primero. Se están riendo, ya me imagino, de todo lo que ha pasado hoy día, ¿no? Bueno, cuéntenme, ¿hay preguntas hasta aquí? ¿Se entiende cómo, bueno, tenemos una primera gran característica en la cual se parecen las lenguas del mundo? Tengo chat. Sí se entiende. Ya, pues. Bueno, entonces, a ver, ¿qué hora es? ¿Nos da? Nos da como unos minutillos para ver si ustedes tienen idea de quiénes podrían ser delegados. El problema es que mejor, a ver, una pregunta sobre las lecturas. Sí, mejor vamos por ahí primero. Valeria, dinos. Buenas tardes, Miss. Después de Yana, sí. Es que lo que pasa es que en la asignación de las páginas de, por ejemplo, la lectura de Walde para la PD1 y PD2 y PD3, no, PD1 y PD2, están mezcladas. Por ejemplo, en la PD1, que creo que es de la 11 a la 18, hay de la 1 a la 12, y en otra también, pero hasta la 3, algo así. Pero eso no, sino más que todo era de que en la lectura del parcial, que también es de Walde, me parece, no hay hasta la 42, hay hasta la 30 nomás, o 31. Ya, ok. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti también. Ya, primer asunto a resolver, ¿ya? Lo que entra en la PD1 de Walde es lo que se denomina apartado 2.2,
No importa las páginas que esté cayendo en este material específicamente, ¿de acuerdo? Eso. Y para el examen final entra todo el capítulo. Voy a mirar ahorita si no está todo el capítulo en lo que yo les he colgado, ¿de acuerdo? Y en función de eso lo ven, ¿ya? Estoy anotando. Mirar si todo capítulo 1 de Walde para parcial está colgado. Ya, voy a chequear esto. Gracias por el dato. Muchas gracias. Pero para la práctica dirigida 1, recuerden que solo entra lo que es apartado 2.2. ¿Ya? A ver, Dayana. Todas buscan transmitir algo. Esa podría ser otra característica. Onel. Todas buscan transmitir algo. Bueno, sí y no. O sea, hay un gran, digamos, hay una gran, a ver, vamos a decirlo. Hay un gran porcentaje del tiempo en el que usamos las lenguas en donde efectivamente logramos o queremos transmitir algo, alguna información, ¿no? Y bueno, eso es lo que se denomina función comunicativa, como veremos más adelante. Justo en la siguiente clase vamos a ver eso, ¿no? Y sí, en gran medida eso es cierto, pero lo que me va a importar es que nos demos cuenta que no es solamente esa la característica que se comparte, pero sí, es una característica que también se comparte entre todas las lenguas, que con ellas podemos transmitir información, ¿no es cierto? De hecho, ¿no? Todas las lenguas utilizan unidades que se pueden agrupar, muy bien, también, cierto, efectivamente, ¿no? Ya, olvidémonos de las letras, ya, sí, de las palabras, oraciones, sí, perfecto, ¿no? ¿Por qué les digo olvidémonos de las letras? Y esto es una cosa importante que quiero aquí resaltar. Miren, en primer lugar, las lenguas son orales y existen oralmente, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay lenguas, como el castellano, que tienen una larga tradición escrita, ¿no? Entonces, su tradición escrita es tan grande y tan importante que digamos, nosotros estamos muy acostumbrados a asociar nuestra lengua con su escritura, ¿no? Bueno, para el caso de los que somos alfabetos y hemos logrado pasar por una escolarización, ¿no? Pero no todas las lenguas tienen esa tradición escrita o ese sistema de escritura desarrollado. Entonces, además, el sistema de escritura es un sistema que necesita ser aprendido de una manera muy particular, ¿no? Digamos que para todos, para aprender a leer y escribir, necesitamos que esto se nos enseñe de manera muy consciente, ¿no? Hay toda una pedagogía, una forma o hay varias formas pedagógicas para poder enseñar a leer y escribir, ¿no? Lo que no sucede con nuestra lengua o con las lenguas al momento de hablar de lenguas maternas, ¿ya? Entonces, las lenguas de por sí son orales y cuando pensamos en ellas, por ejemplo, cuando vemos el enunciado que pone o la pregunta que pone Lorenzo, que pone todas las lenguas utilizan unidades que se pueden agrupar, eso es correcto, es súper correcto, ¿de acuerdo? Pero vamos a tratar de olvidarnos de las letras, ¿ya? Vamos a hablar, si quieren, de sonidos primero, ¿ya? ¿No? Para dejar todo lo que es escritura de manera paralela, ¿de acuerdo? No es que no exista, ¿no? Sino que para estudiar la lengua en sí, en su núcleo más importante, ¿no? Tenemos que a veces deshacernos, dejar de pensar en la escritura porque nos confunde, ¿no? Nos hace pensar de que pero nosotros cuando aprendemos una lengua no aprendemos a escribir, ojo.
¿no? Nosotros primero aprendemos una lengua, cualquiera que ésta sea, ¿de acuerdo? Esto es bien importante, aprendemos una lengua. Y luego ocurre que los profesores de inicial, primaria, ¿no? Hacen, yo creo que son algo así, no sé si son hechizos o milagros, ¿no? Para que los niños aprendan el sistema de lectoescritura, ¿no es cierto? Pero ellos se basan en el conocimiento que ya traen los niños que ya hablan fluidamente, ¿no es cierto? A esa edad, a la edad en que empiezan con la lectoescritura. Entonces, bueno, se trata de procesos independientes y distintos, ¿ya? Cuando hablamos de una lengua siempre pensemos en lo oral. Luego vamos a ver más cuestiones relacionadas con la escritura, ¿no? Para ver por qué esta va de manera paralela, ¿no? Y no se engarza específicamente con el núcleo de la lengua, realmente. Sí, no es solo que primero es la oralidad y luego la escritura. Y la escritura encima es una convención, efectivamente, pero no solamente es que primero sea la oralidad, es que lo central en una lengua es la oralidad. Sin oralidad no hay lengua, pero sí puede haber lengua sin escritura, ¿de acuerdo? O sea, la escritura no es algo, digamos, que pertenece a una lengua y que conforma parte de ella sí o sí, por el hecho de ser lengua, ¿no? La escritura la desarrolla cada sociedad, exacto, cada sociedad, ¿no? De una manera distinta. Hay de hecho distintos sistemas de escritura, ¿no es cierto? Bueno, pero el punto es que la escritura puede estar presente o puede no estar presente en las lenguas. ¿Ya? Eso es bien importante, ¿no? Entonces la escritura es un aspecto aparte de la lengua, es como un satélite de la lengua. ¿De acuerdo? Puede estar como puede no estar, pero el astro, que es la lengua, sigue existiendo. Claro, efectivamente, Rosa, ¿no? Las lenguas las aprendemos escuchando, ¿no? Bueno, así decimos, ¿no es cierto? Luego vamos a ver un poco más de detalles sobre esto, pero sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, lo dejamos aquí hoy día, ¿sí? Lo de los delegados lo pasamos a la próxima clase, ¿ya? Lo vamos a dejar aquí. De repente ustedes pueden ir viendo quiénes pueden ser delegados, delegados, y ya lo hablamos en la próxima clase, ¿ya, chicos? Voy a dejar de compartir para verlos, ¿ya? Ya, un gusto también para mí. Cuídense mucho, por favor. Y nada, nos vemos la próxima clase, el lunes. Cuídense, chao. Voy subiendo los... Chao, chicos. Voy subiendo las clases. Ya están las dos del lunes procesadas y editadas un poquito. Y la de hoy, bueno, estará en un rato y ya las... ¿Ya? Gracias, chicos. Cuídense. Chao, chao. Cuídense, gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao, profesora. Chao. Gracias.